Muy buenas tardes a las personas que están ingresando. Las invitamos a tomar ubicación en las primeras filas. Vamos a dar comienzo a esta jornada. Muchas gracias por la presencia desde ya. Con humildad y coraje nos proponemos seguir trabajando en el servicio y el cuidado de la vida. Nuestro tiempo requiere de nosotros que, para generar una sociedad, un país y una provincia mejor, tengamos que ser varones y mujeres con convicciones de trabajar por el bien común. Con estas palabras de Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de la diócesis de Posadas, de su carta del pasado 17 de junio, iniciamos esta segunda jornada institucional de formación situada del nivel superior. Bajo el lema Vale toda vida, en nombre del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, les damos a todos los presentes una cordial bienvenida. Compartimos la alegría de que esta jornada ha sido declarada de interés municipal con el número de declaración 131 del pasado 25 de junio del presente año. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas declara de interés municipal la jornada de concientización sobre la despenalización del aborto organizada por el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya a realizarse el día 29 de junio del corriente año en el Salón Auditorium ubicado, en la calle Ayacucho 1962 de nuestra ciudad. Firman esta declaración el presidente del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, el señor Fernando Mesa, y acompaña la firma el doctor Pablo Otero. Desde ya, muchas gracias y es para celebrar este encuentro que tenemos hoy aquí. Nos acompañan nuestra invitada especial que disertará hoy, la doctora María Inés Frank, quien es miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia. La rectora, Magíster María Valescano de Borkowski. La vicerrectora, licenciada Natalia Cooperman, la secretaria académica, licenciada Silvia Inés Susañuk. También nos acompañan directores de formación inicial, capacitación e investigación, coordinadores, secretarios, profesores de todas las carreras de formación docente y técnica, invitados especiales, público presente, entre ellos religiosas, religiosos, presbíteros. Muchas gracias a todos por su presencia. Este encuentro institucional se realiza en el marco del Plan Nacional de Formación Docente y su Plan Estratégico Nacional 2016-2021. Argentina enseña y aprende. El Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya organiza esta segunda jornada de 2018 con todos los docentes y de manera similar se está desarrollando ahora en las extensiones áulicas de El Dorado y de Bernardo de Irigoyen. Y en esta oportunidad el objetivo principal de esta jornada es contribuir a través de una jornada debate al logro de una profunda reflexión acerca de la despenalización del aborto. Nos ponemos en presencia del Señor y lo invitamos para realizar la invocación religiosa que guiará el presbítero y licenciado Sebastián Escalante, quien es coordinador del Profesorado de Ciencias Sagradas de esta Casa de Estudios. Muy buenas tardes. Decía recién Mirta que lo vivimos en un clima familiar como comunidad educativa que somos aquí de este instituto. Qué bueno es que podamos reflexionar vivamente sobre esta problemática de la que se dice mucho en los medios de comunicación. Hoy la Iglesia está celebrando la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dos grandes apóstoles, columnas de la Iglesia, y por eso también se celebra en este día especialmente rezando por el Papa, por nuestro querido Papa Francisco, sucesor de Pedro. Sobre el tema que nos convoca, justamente el Papa Francisco ha escrito algunas cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice que entre los más débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están los niños por nacer.
que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, y algo de eso lo hemos vivido también en estos días, para ridiculizar la defensa que la Iglesia hace de sus vidas, se procura presentar su postura como algo ideológico, oscurantista, conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, ya no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor inviolable de cualquier vida humana. Pero, si además la miramos desde la fe, toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre. Uno de los problemas más graves de nuestro tiempo es esta suerte de modificación de la relación con la vida. Hay una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida. Sabemos que algunos viven el drama del aborto con una conciencia superficial, casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de este tipo. Hay muchos otros, en cambio, que incluso viviendo ese momento como una derrota, consideran no tener otro camino por donde ir. Pensemos especialmente en tantas mujeres que piensan no tener otro camino y provocan esto tan grave del aborto. Todo esto es profundamente injusto, lo sabemos, pero nosotros estamos comprometidos con la vida y queremos rezar por todos, con la serena convicción de que el Espíritu Santo sigue asistiendo a la Iglesia. Queremos decir que vale toda vida. Quiero invitarlos al iniciar nuestra jornada de formación situada a rezar la oración por la vida que la Conferencia Episcopal Argentina nos ha propuesto para este tiempo particular en nuestra querida patria Argentina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creemos en tu Hijo sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendecida jornada para todos. En el marco de que próximamente los senadores votarán
por este proyecto de ley que contempla la despenalización del aborto. Se están juntando firmas, adelante también se están juntando firmas, hay fichas que ustedes van a poder encontrar, quienes quieran adherir, los invitamos a sumarse con su firma para defender la vida. Desde ya, muchas gracias. A continuación, para dar la bienvenida a los presentes, hará uso de la palabra la señora rectora del Instituto, Magíster María Eva Lescano de Borkowski. Buenas tardes a todos. Para hacer la apertura de este saludo, me permito citar palabras de nuestro fundador, Monseñor Jorge Kemmerer, pronunciadas en el año 1977, en oportunidad del inicio del ciclo académico. En aquel entonces, él decía lo siguiente: en torno de nosotros y de nuestro ideal de formar profesores, educadores, animadores culturales de la sociedad, se nuclean jóvenes, jóvenes que provienen de toda la provincia de Misiones y de regiones vecinas. En ellos está contenida, como en misteriosa semilla, la vocación de enseñar, la vocación de servir, la vocación de amar. En ello vemos hoy, como en un presagio, el siglo XXI, al que deseamos legar lo mejor de nosotros mismos, legar aquellos valores que aquilatan la dignidad del hombre y lo motivan a elevarse a la verdad y al bien, como el valor de la vida, por ejemplo. Por ello, decía Monseñor Kemmerer, los jóvenes en esta casa de estudios aprenderán especialmente que el hombre o la mujer de verdadera cultura no descansa mientras uno solo de sus contemporáneos esté privado, por un motivo u otro, de acceder a los valores que constituyen el alma misma de su comunidad. Por lo que esperamos de la educación y de la cultura, nos regocijamos y apostamos a la vida, al respeto de la dignidad de la persona en todas sus manifestaciones. Apostamos al amor. Hasta aquí, palabras de nuestro fundador. Hoy, transitando a pleno el siglo XXI, los que hacemos el Montoya de la actualidad, recibimos la herencia de Monseñor Kemmerer. Apostamos al desafío de dar continuidad a sus luchas. Los que hacemos el Montoya hoy, vale decir, el cuerpo de directivos y profesores que ha optado por servir en el marco de la educación católica. Los que hacemos el Montoya hoy, vale decir, todos los estudiantes que optaron por formarse en una escuela católica. Y al optar por formarse en una institución católica, deben saber que la Iglesia, que la educación, que toda la comunidad religiosa católica tiene principios que son irrenunciables. En el contexto actual nos toca una temática que duele en profundidad, la cuestión de la legalización del aborto. Ya se ha expedido el padre Sebastián con respecto a esa vida tan frágil, a esa vida que no tiene voz, a esa vida que no tiene siquiera fuerza física para defenderse y que está tan amenazada. Pero estamos nosotros, los que conocemos principios, los que defendemos valores y los que somos capaces, sí, de alzar nuestra voz y nuestro accionar en defensa de toda vida. En el marco del Plan Nacional de Formación Permanente o de Formación Situada, hemos elegido hoy abordar esta temática. Dentro de los fundamentos del plan, si vamos a los documentos del Instituto Nacional de Formación Permanente,
Se propicia la reflexión en cada una de las comunidades educativas de cuestiones inherentes a la problemática académica, como por ejemplo, cuestiones de plan de estudio, cuestiones pedagógicas, cuestiones del perfil del egresado, cuestiones de la práctica docente. Pero también hay un espacio reconocido dentro del documento en el marco de este Plan Nacional de Formación que nos da la libertad a las instituciones para reflexionar sobre las realidades que nos importan hacia el interior de las instituciones, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con nuestro ideario institucional. Es por eso que hoy elegimos especialmente profundizar en esta temática, contando con la presencia de la doctora Inés Frank, a quien agradezco especialmente que se haya hecho un lugar para llegar hasta aquí. Ya somos amigos, hace años que nos viene acompañando en este tema, para iluminarnos, para darnos fundamentos, para enseñarnos a argumentar quizás con más fuerza, porque no se puede ir a la confrontación, sino al diálogo, a la persuasión, a confrontar documentos entendiendo que el otro puede pensar diferente, pero lo peor que podemos hacer es el camino del insulto, el camino de la agresión. No estamos preparados para ello, pero sí estamos preparados para profundizar más en el tema y contar con los recursos necesarios como para poder fundamentar con fluidez delante de nuestros alumnos, delante de nuestros pares, delante de nuestras familias. Nadie desconoce que hay toda una problemática instalada a nivel de la sociedad donde las voces son diferentes y las opiniones son diferentes también. Lo que buscamos con este espacio es justamente conocer más de este tema desde la postura de la defensa de la vida. Es por ello que abrimos la jornada a personas interesadas en este tema que nos visitan, nos acompañan y están aquí porque comulgan el mismo ideal. O quizás no, pero quieren interiorizarse de la postura que nosotros defendemos. Así es que hacemos esta jornada y me permito pedir que la jornada sea en memoria de nuestro fundador, Monseñor Jorge Kemmerer, quien fue reconocido por la sociedad toda, no solo por su labor pastoral, que fue riquísima, no solo por su labor en el campo de la educación, que fue muy amplia y profunda, también ha sido reconocido por su inclaudicable lucha en defensa de los derechos humanos, donde no solo alzó su voz, sino que expuso su físico, se prestó a la humillación para acudir en ayuda de aquellos privados de la libertad en momentos tristes y oscuros de la historia argentina. Por él y por el futuro de la sociedad argentina, les deseo, nos deseo, una hermosa y bendecida jornada. Muchas gracias. Invitamos a las personas que todavía no tomaron ubicación a que se acerquen, ¿sí? Hay espacio suficiente para sentarse adelante, son bienvenidos, así que adelante, nomás pónganse cómodos para poder seguir compartiendo esta jornada. Muchas gracias. El Papa Francisco dijo que el primer derecho de una persona es su vida, y por ello la atención a la vida humana en su totalidad se ha convertido en los últimos tiempos en verdadera prioridad del magisterio de la Iglesia. Con esta reflexión del Papa Francisco, que hoy celebra su día como Padre Mayor de la Iglesia, como Papa de nuestra Iglesia, invitamos a la doctora María Inés Frank a subir al escenario para que comience su disertación sobre cuestiones centrales en el actual debate sobre la legalización del aborto. Recibámosla con un fuerte aplauso, ¿sí? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación y poder compartir esta especial jornada. María Inés Frank es licenciada en Ciencias Políticas con especializaciones en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica Argentina. También es
abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es secretaria académica de esta universidad, de la UCA, desde marzo de 2011 hasta el presente. También es directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica Argentina, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia. Es coordinadora académica del programa de evangelización de la cultura en la Universidad Católica Argentina. Es profesora adjunta de la Cátedra Análisis del Universo Político, Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en la que ingresara en el año 1994 hasta la actualidad. Ha sido coordinadora del primer Parlamento Universitario Latinoamericano Ciudadanos Cristianos, llevado a cabo en la sede de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, en septiembre de 2005. Directora del primero y segundo Parlamento Ciudadanos Cristianos, organizado por el Programa de Evangelización de la Cultura en la Universidad Católica Argentina en los años 2002 y 2003. También ha sido profesora de Instrucción Cívica en el quinto año del Colegio Caterina desde el año 1996 hasta 1998. Con ustedes, la doctora María Inés Frank, quien va a disertar, reiteramos, sobre cuestiones centrales en el actual debate sobre la legalización del aborto. Muchas gracias. Antes de que comience, fuerte el aplauso, ¿sí? Por favor. Quería avisarles que antes que la doctora comience con su conferencia, puedan preparar las preguntas por escrito, ¿sí?, para poder dar respuesta a las mismas al final de la conferencia. Así que a medida que avanza su disertación, los invitamos a que vayan escribiendo los interrogantes que tengan para realizarle, los cuales los va a responder al final de este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Mirta, especialmente también por la invitación a venir a esta querida casa de estudios que, como recién decía María Eva, ya hace varios años que me siento ya casi familia del Instituto Montoya por la cantidad de veces que he venido y por lo bien que he sido recibida y tratada siempre. Así que para mí es un gusto cada vez que recibo un mail del instituto, que es una alegría imaginarme una invitación y saber que, bueno, que seguramente aceptaré y pasaré un lindo momento con ustedes. Bueno, mis temas no son muy simpáticos generalmente. Este es un tema, como decía también María Eva, doloroso. Este es un tema que nos cuesta a todos. Un tema en el cual la sociedad argentina también ha hecho un profundo cambio en la manera de considerarlo. Y también por ese cambio también es que hemos tenido que volvernos a sentar de vuelta con el tema y a considerar todas las circunstancias y todos los elementos que lo rodean. Cuando este año, a principios de año, una de las primeras noticias de impacto fue que el Congreso iba a tratar el aborto, que no era algo que fuera esperado. Sí sabíamos que todos los años, es decir, cada 2 años en el Congreso se presenta, en el Congreso Nacional, se presenta un proyecto de legalización del aborto y que este año se iba a volver a presentar. No se había tratado en los últimos años, aquí este año se abre nuevamente el debate con una fuerza tal que es la primera vez en la historia argentina que un proyecto de ley de aborto, un dictamen de aborto tiene media sanción en nuestro país, es decir, ha sido aprobado por una de las 2 cámaras y se encuentra a punto de ser tratado por la Cámara de Senadores, la segunda cámara, la llamada Cámara Revisora. Se espera que ya la semana que viene se van a reunir las comisiones de la Cámara de Senadores para considerar la media sanción de diputados y que el 8 de agosto se esté votando en el recinto de la Cámara de Senadores lo que hayan decidido las comisiones, el dictamen de las comisiones de Senado. Así que bueno, también como nunca en la vida, he visto a la sociedad argentina interesada en este debate, con mucha pasión, con mucho involucramiento, con mucho compromiso, ya sea por un lado o por el otro. Tenemos que decir que es un tema que no nos dejó indiferentes a los argentinos, al menos este año se ha despertado en toda la sociedad un profundo interés, una profunda movilización, y es justo que así sea, porque estamos hablando de un hecho que involucra la misma vida humana y la vida humana de los seres más indefensos, los seres que no pueden hablar, que no tienen quien los represente.
Por eso creo que también tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de tratar este tema, porque no solo está involucrado este ser indefenso, que no puede hablar, que no tiene quien lo represente, sino que también está involucrada en cada caso una mujer, su madre, y un varón, su padre. Vamos entonces a abordar un poco estas cuestiones del aborto, esta cuestión del aborto. Vamos a partir de esta premisa. Hay vida humana desde el primer momento de la concepción. Vamos a ir desglosando esta frase y viendo en qué sentido la estamos entendiendo. En primer lugar, la palabra vida. Hay vida desde el momento de la concepción. Esto ocurre con todas las especies. Si vamos a hablar de vida, estamos hablando de un término que tiene más que ver con la biología, con el campo de los estudios biológicos. La constatación de la vida, de cuándo hay vida, es un dato que se puede chequear científicamente, biológicamente, y que desde el primer momento en que un espermatozoide penetra y fecunda un óvulo, sabemos que se dispara un proceso nuevo, que es distinto de la vida de la madre, que tiene ya un código genético propio y que, si nada interrumpe su desarrollo, va a nacer, va a vivir fuera del vientre de la madre, va a crecer, se va a desarrollar, va a ser un niño, va a ser un adulto y finalmente va a morir en algún momento. Pero con el momento de la concepción, del primer momento de la unión con el óvulo, del óvulo con el espermatozoide, ya se dispara ese proceso que va a terminar no en el nacimiento, sino en la muerte. Ya tenemos un ser que en etapas ininterrumpidas va a pasar por distintos estadios de desarrollo hasta el último, antes de morir. Entonces, vida se refiere a este fenómeno, a este dato biológico de un proceso autónomo, disparado, propio, con su carga genética propia, con sus plazos propios, con su individualidad propia, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo humano, en el caso de los seres humanos, lógicamente. La segunda palabra que me gustaría comentar con ustedes es la de humana. Se ha discutido un poco esta vida, de hecho en algunos casos se ha hablado de que sería una vida, pero no sería humana, no sabríamos bien qué es. Es vida porque evidentemente está vivo, lo vemos en el microscopio y vemos que está vivo, pero no sería humana porque este es un atributo que le vendría recién después, cuando eso que está vivo allí siente, piensa, experimenta determinadas sensaciones, autoconciencia, se ha hablado incluso de cuando se establece un vínculo afectivo con su madre, pero no, estamos refiriéndonos aquí a una vida que proviene de dos seres humanos, de dos individuos de la misma especie, y que por lo tanto lo más digno del sentido común es decir que pertenece a la misma especie, que es una vida humana también. Si no es una vida humana, no sabríamos cómo calificarla a esa vida que se genera desde el primer momento. Si hablamos de vida humana, tenemos que introducir un concepto que no está aquí, que también juega en el debate, que es el concepto de persona. Tenemos que es vida porque está vivo, valga la redundancia, porque ya está disparado el proceso con su propio código genético y con sus propias etapas de desarrollo, con su propia individualidad, que no es la madre, es el de otro ser distinto de la madre, que depende de la madre muchísimo, 100%, sobre todo en las primeras semanas, pero que luego de un tiempo es separable de la madre, viable fuera de la madre, cada vez más se acerca este tiempo al comienzo. Ustedes saben que la viabilidad del bebé, del feto, está puesta hoy más o menos en la semana 22. Es viable fuera del mes de la madre, por supuesto, nadie garantiza que va a sobrevivir, pero hay casos en que ya en la semana 20 ha sobrevivido un feto sacado del vientre de la madre por el problema que fuera, ¿no? Pero bueno, tenemos que es vida humana porque proviene de dos individuos de la especie humana, y tenemos además el problema sobre si es persona o no es persona, que es en el que me detengo ahora un segundito. Muchas veces he dicho que no es persona porque la persona para el derecho es vamos a hacerlo fácil, el sujeto de derechos y obligaciones. A quien yo le puedo imputar una obligación y le puedo asignar un derecho es una persona. Eso para el derecho. Hay que decir que el concepto de persona no es un concepto que sea biológico en este caso,
sino que es un concepto más bien, una figura más bien jurídica, también filosófica. La filosofía ha hablado de persona, Boecio, el filósofo, en su famosa definición de persona, sustancia individual de naturaleza racional, ha pasado a la historia, en donde Boecio hace hincapié en aquello que diferencia a la persona, la vida humana personal, de otro tipo de vida, que allí no podríamos hablar de naturaleza racional. Lo que diferencia a Boecio a la persona es su naturaleza racional, pero no vamos a entrar en este tema. También es un concepto psicológico, puede ser un concepto hasta sociológico, puede ser un concepto teológico también, pero no es biológico prácticamente. Acá lo que nos interesa es el concepto jurídico. ¿A qué va a considerar el derecho persona? ¿Y por qué nos interesa el concepto jurídico? Porque allí donde comienza la persona, en el momento en que comienza la persona, como es sujeto de deberes y derechos y deberes, allí donde comienza la persona, comienza la protección del derecho. Allí donde tengo una persona, tengo derechos humanos. Allí donde tengo una persona, tengo que respetar determinados límites porque hay una persona. Por eso es importante definir el momento en que comienza la persona, porque antes de ese momento para el derecho no sería obligatorio darle derechos, reconocerlo, ni promoverlo, ni protegerlo jurídicamente. Ustedes saben que esta discusión sobre si es persona o no es persona sigue estando actualmente, y la ha zanjado el derecho, por lo menos la ha zanjado hace unos años, cuando en el año 1994 la Argentina adopta como constitucional, es decir, como, vamos a hablar ahora de eso, pero como un texto al mismo rango de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos. La Argentina define, porque lo define esta convención, en el artículo primero, todo ser humano es persona. O sea que hay mucha discusión al respecto. Hasta el momento, el texto jurídico, legal, que rige hasta que sea reformado, es el del Pacto de San José de Costa Rica, que después baja como en catarata toda nuestra legislación, que es todo ser humano es persona. Todo ser vivo, humano, es persona. Si el niño por nacer es una vida humana, entonces es persona para nuestro derecho. Y si para nuestro derecho es persona, se habla ya de una protección, la protección que se le debe a toda persona, la protección de los derechos, la protección de los derechos humanos y el cuidado que se le debe y el respeto como persona. Entonces aquí, perdón que me haya detenido en estos tres términos, pero tenemos vida humana y toda vida humana es persona. Hoy también se habla, saben ustedes, de personas no humanas. ¿Se acuerdan el caso de la orangutana Sandra del zoológico, creo que de Buenos Aires? ¿No? La orangutana Sandra que era maltratada o que tenía no sé qué problema de maltrato hacia ella como orangutana. En el fallo judicial, porque se abrió una causa judicial por la orangutana Sandra, se la define como persona no humana. Entonces sería persona no humana. Son estos conceptos extraños que van apareciendo, que después veremos si se sustentan o no en el tiempo, pero por el momento tenemos que persona es todo ser humano. Eso no se le puede negar, esa categoría. Sin embargo, a pesar de que persona es todo ser humano, el tema del aborto fue discutido desde hace muchísimos años, viene siendo discutido. Pongamos un principio hipotético, aunque puede arrancar de un poco antes. El tema del aborto siempre estuvo presente en la historia. De hecho, el juramento hipocrático que hacen los médicos, que remonta a la época de Hipócrates, muchísimos siglos atrás, se refiere al tema del aborto, se refiere a que el médico no va a abortar. La promesa del médico que no le va a dar a la mujer ninguna bebida, ningún brebaje, ningún medicamento que haga que pierda al hijo que está teniendo. Entonces el tema del aborto ya existía. En Esparta no era aborto, pero a los niños defectuosos se los tiraba del monte y se los hacía morir. Siempre existió este tema, pero con la masividad con que hoy existe y además hoy pretendiendo definirlo como un derecho, no. En la década del 70, fines del 60, usted sabe que en el 60 tenemos toda la revolución sexual, prohibido prohibir, mayo del 68, y el foco se pone en la sexualidad. En una sexualidad que no debería estar ligada a las cargas y a las responsabilidades de la procreación, según esta revolución. Debería estar liberada para que podamos experimentar solo el placer de la sexualidad y no las consecuencias en cuanto a la procreación. Entonces, por eso la revolución sexual tiene este leitmotiv, esta idea de base en cuanto a cómo consideramos la sexualidad.
Entonces, en la década de 70, que fue una década con un impulso muy fuerte a las leyes de aborto, en Europa las principales leyes de los principales países la tienen aprobada desde la década del 70. Estados Unidos tiene, ahora vamos a hablar, un fallo muy importante judicial en el 73 que legaliza el aborto, aprueba o permite el aborto en todo Estados Unidos. Se está dando marcha atrás en este momento, pero bueno, está el fallo todavía, la sentencia. En la década del 70, entonces, el argumento era más bien, vamos a pasarlo, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Se pensaba que el niño era parte del cuerpo de la mujer. Estaba dentro de la mujer, pero además era parte del cuerpo y que la mujer podía decidir sobre él, que no era algo autónomo. En el año 73 tenemos este famoso fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde aprueba el aborto en todo el país y Europa tiene sus principales leyes de aborto, decíamos, en la década del 70, una década muy complicada al respecto, muy movilizante, con mucha movilización sobre los temas sexuales y específicamente el aborto. En los años 80, tenemos un cambio sustancial referido a la legislación sobre el aborto y a qué se piensa sobre el aborto. Pensemos que en el año 70 están estas leyes en Europa y Estados Unidos, pero América que no fuera Estados Unidos, América Latina, no tenía legislación al respecto, no la tiene aún, solamente Cuba la tiene hace algunos años, Chile y Uruguay. Y ahora estamos Brasil y Argentina debatiendo el aborto al mismo tiempo en un proceso muy parecido. Pero hasta el 2012, solo Cuba en América Latina tenía la legalización del aborto. Pero el año después de esta gran ola de legalizaciones de la década del 70, en los años 80, ¿qué pasa? Se populariza la ecografía, se hace obligatoria la ecografía en los países más adelantados. ¿Y cuál es la consecuencia? Que yo veo lo que hay. La mujer ve eso que están viendo ustedes ahí. ¿Y cuál es lo primero que surge? Esto es un niño pequeño, un niño precariamente formado, pero un niño, al fin y al cabo, que va creciendo. Y si uno ve la ecografía, seguramente algunos de ustedes, o no todos, habrán visto en YouTube o en Facebook, esos videos que hacen de la explosión de la vida que ocurre después de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, este proceso de división celular con tanta violencia que incluso a veces engendra mellizos o gemelos, que se van dividiendo en 2 células, después en 4, después en 8, con una fuerza increíble, tan increíble la primera división celular, con tanta energía, con tanta fuerza, que es fuente invalorable para investigaciones de todo tipo, porque ahí es realmente el origen de la vida, ¿no? El momento primero, la explosión que se da a la vida, y lo emocionante que pueden llegar a ser estos videos cortitos que hacen, además con una música muy emotiva, por cierto. Pero bueno, esto en el 80 la mujer lo ve, todos lo vemos a través de la ecografía, todos lo vemos a través de la ecografía. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia que surge de esto? Que entonces yo no puedo ya decir que es parte del cuerpo de la mujer, porque veo que no es parte del cuerpo, está dentro del cuerpo de la mujer, pero no es técnicamente parte del cuerpo de la mujer. El otro día una frase de estas en Facebook me dejó pensando, decía, si fuera parte del cuerpo de la mujer es la que moriría si se hace un aborto, pero como no es parte del cuerpo de la mujer, no es de la mujer la que sufre la consecuencia física, sino que muere otro ser, ¿se entiende el tema? Si fuera el cuerpo de la mujer la pasaría mal, la mujer moriría, la mujer sería mutilada, pero no es así, entonces no es parte del cuerpo de la mujer. Se ve que no, se ve que es otro ser, que está ligado por ese misterio de la naturaleza de una manera indisoluble y con una necesidad absoluta a la madre, pero no es exactamente parte del cuerpo de la mujer. Entonces esto cambia el eje del debate. El debate ya no es cuerpo de la mujer, el debate a mediados de los 90 cambia profundamente de eje. Entonces, no se niega, si ustedes leen los fundamentos del proyecto de ley tal como entró en la Cámara de Diputados, van a ver que el proyecto dice en sus fundamentos, no negamos que hay vida, no negamos que es una vida en el útero de la mamá que es distinta de la vida de la mujer, pero no importa eso, importa que
la mujer se ve amenazada en su estructura, en su salud, en su vida, y que en ese caso priman los derechos de la mujer, priman los intereses de la mujer, o al menos es la mujer la que debería decidir qué derechos van a primar. Entonces, cambia el aborto, se cambia el aborto, y se dice, los ejes del aborto, del debate, y se dice, la mujer que en los países donde está legalizado hace abortos igual, los hace en forma clandestina, por lo tanto los hace en forma insegura, y como los hace en forma clandestina e insegura, corre en riesgo su vida. Y acá sí tenemos vida contra vida. ¿Se entiende el argumento? No es, tenemos vida del niño y vida de la mujer. ¿Por qué? Porque si la mujer se hace un aborto clandestino, va a correr serio peligro su vida. Ese es el argumento. Entonces, por eso a veces a los pro vida nos dicen, ustedes no son pro vida, son pro vida del niño, pero nosotros somos pro vida de la mujer. Todos somos pro vida acá. Entonces, vamos a ir también desglosando este argumento a lo largo de este ratito que vamos a compartir, para ver en qué se basa y qué tan así es. Antes de seguir adelante, yo quiero hacer una acotación, un paréntesis, sobre el tema de la figura del varón en esto. Verán que hasta ahora, cuando hablo del aborto, me estoy refiriendo a la mujer como única protagonista del asunto. Es lógico, porque la mujer es la que lleva al bebé en su vientre 9 meses y la que aparentemente tiene el único vínculo con el niño. Pero también es cierto que ese niño debe su existencia a otra persona, debe su existencia al varón, que también está involucrado en el asunto de muchísimas maneras. Una, porque también es su hijo y algún tipo de derecho tiene también. Otra, porque muchas veces es el varón el que impulsa a la mujer al aborto por abandonarla, por no comprenderla, por no hacerse cargo, por no querer acompañarla. También ahí está el varón, y está el varón como, no solamente como quien tiene derechos, sino como quien tiene obligaciones, las incumple y por lo tanto debería ser penalizado, castigado por incumplir esas obligaciones, dejar sola a la mujer y empujarla al aborto. Y también el papel del varón es necesario porque fíjense, ustedes nunca pensaron que se ha dicho que la mujer, no se puede obligar a la mujer a ser madre, otro argumento que suena por ahí. Ahora, el varón sí se lo puede obligar a ser padre, porque la decisión de si tener el hijo o no, o abortarlo, corresponde a la mujer. Si la mujer decide abortarlo, está obligando al hijo, al padre a no tener hijo. Y si la mujer decide tenerlo, está obligando al padre a tener al hijo. Ahora, con el aborto legal, con toda libertad, el padre le va a poder decir a la mujer, el varón le va a poder decir a la mujer, mira querida, el aborto es legal, vos podés abortar. ¿Por qué me estás obligando a tenerlo si podés legalmente abortar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vos no querés abortarlo, hacete cargo, es tu problema. Ya no es más mi problema, porque podés hacerlo, yo te doy la plata si es necesario, pero podés abortar. Está la ley y está la práctica. Entonces, ¿no lo querés? Listo, hacete cargo. ¿Y con qué argumento yo voy a obligarle a ese padre a hacerse cargo del niño si estoy autorizando a la madre a deshacerse del niño? ¿Se entiende lo que quiero decir? Vamos a ver cómo se las arreglan, esperemos que la ley no se apruebe tal como está. Pero está llena de este tipo de contradicciones esta ley, ¿no? Y el aborto en sí mirado como un derecho de la mujer, que es algo que todavía nadie ha dicho, que el aborto sea un derecho, ni siquiera las Naciones Unidas, ni siquiera los organismos más recalcitrantes han dicho eso. Sigamos. Entonces, de esta manera, en el debate actual sobre el aborto son estos los argumentos. No necesariamente se niegan que el ser humano exista, sí exista, pero no importa definir esto. Acá lo que importa es que el derecho a la vida de esa persona por nacer tiene que ceder ante el riesgo de vida, que significa todo aborto legal. Todo aborto ilegal, si no está legalizado, es un aborto inseguro, se le llama clandestino, ilegal, inseguro, es lo mismo, y significa, como decíamos, un riesgo de vida. Hasta acá los argumentos, que hasta el momento, si quieren ir anotando preguntas, con todo gusto al final podemos conversarlo, o comentarios, o aportes, o lo que quieran hacer, pero es importante por escrito, me decían recién, así pueden participar la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? En general, es verdad que todos nos alegramos cuando
una mujer está embarazada. Cuando llega un niño a la familia, no sé, muchos de ustedes, si no todos, deben haber tenido la experiencia de recibir a un niño pequeño recién nacido en la familia. Cuando tienen un hijo, un hermano, un sobrino, un primo, cómo cambia la vida de todos y cómo es una persona más. Se produce un fenómeno realmente muy misterioso cuando aparece un nuevo ser humano y se incorpora a la familia, a la sociedad, a las distintas comunidades. Pero en algunos casos puede parecer un problema. En circunstancias normales todos nos ponemos contentos. En algunos casos puede ser un problema. Y acá están enumerados algunos de los problemas que podemos tener ante la llegada de un niño. Y que son problemas que se pueden abordar de otra manera que no sea recurriendo al aborto. Cuando no se buscó el hijo y no se lo quiere, una cosa es que yo no lo busque, pero bueno, lo tengo, lo acepto y listo. Pero no lo busqué y no lo quiero. No lo quiero porque estoy sola, no estoy en pareja, porque fue producto de un acto impensado que nunca pensé estar con esa persona más de un rato o más de un tiempito y acá quedé embarazada. No lo quiero, etcétera, etcétera. Muchas causas puede haber por las cuales un niño puede llegar en un mal momento y un mal momento tal que decida yo que es mejor que no hubiera aparecido. Cuando es producto de un momento, decíamos, sin reflexionar, de una etapa, cuando proviene, y este es el caso quizás más sensible, cuando proviene de un abuso o de una violación. Igual, ahora vamos a hablar de lo legal, pero cuando proviene de un abuso y una violación, yo me imagino que cualquier persona, yo por lo menos, me rebelo interiormente, en primer lugar, contra el abuso y contra la violación. Y en segundo lugar, realmente me parte en cuatro pensar que esta persona que encima fue abusada y violada, ahora tiene que cuidar y que hacerse cargo y que cuidar a un niño. Por supuesto que sí, por supuesto que me revela. Vamos a hablar de este tema, de cada uno de estos temas vamos a hablar ahora puntualmente, que son los argumentos para legalizar el aborto. Cuando la madre es muy joven, sobre todo embarazo adolescente, el embarazo adolescente en la cual una niña apenas puede con su vida y tiene que cargar con un niño. Esa palabra cargar la pongo entre comillas porque también conozco casos, vamos a contarles algunos, de niñas muy jóvenes que han tenido hijos sin fomentar esto, por supuesto sin fomentar esto porque no está preparada una niña desde ningún punto de vista para tener un niño, pero en algunos casos los han tenido y les han alegrado la vida. Concretamente estoy pensando en una conocida mía, una amiga mía que vive en Paraná, en Entre Ríos, tiene 36, 37 años ahora. Ella a los 10 años perdió al papá. Vivía con la mamá, el papá y un hermano de 17, 18 años. Ella perdió al papá a los 10 años y la mamá entró en un pozo depresivo fuerte, importante, que ni se ocupaba de ella. Ella tenía 10 años, el hermano estaba en sus cosas y ella vagaba por el mundo haciendo lo que podía, una nena de 10 años. Resulta que era muy de parroquias, de iglesia, participaba en la Acción Católica. En la Acción Católica conoce a un amigo del hermano, también 17, 18 años, y se apega mucho a él. El chico le propone tener una relación de noviazgo. La niña no entendía demasiado. No pensemos en nuestra juventud de a los 10, 12 años que uno ya está de vuelta de muchas cosas. Pensemos hace 20 años atrás, en donde uno vivía quizás una infancia más demorada en estos temas. Bueno, le propone una relación de noviazgo y ella acepta sin entender demasiado. Y al año, más o menos, le propone tener relaciones sexuales. Le dice que no es nada malo. Le dice además que si no las tienen, él va a ir a buscarlas por otro lado, pero que las necesita. Pues si hay abogados aquí presentes, sabrán que esa es una clara definición legal de abuso sexual. Es decir, lo que ocurrió ahí no fue una relación de noviazgo consentida, porque tuvieron relaciones, ella le dijo que sí. Para la ley esto fue un abuso sexual. Esto tengámoslo muy en cuenta, porque cuando una niña aparece embarazada de menos de 13 años, el Código Penal nuestro presupone, como en latín se dice iure et de iure, o sea, sin posibilidad de ninguna prueba en contrario, no me importa qué pruebas haya de que hubo consentimiento, si tiene menos de 13 años y aparece embarazada, es fruto de un abuso sexual, ese embarazo haya hecho quien lo haya hecho. Lo haya hecho el padre, lo haya hecho el novio, lo haya hecho quien sea, pero eso es abuso sexual en la Argentina en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, esta chica... Eso fue un paréntesis para que veamos que son realidades muy complejas las que estamos tratando. Tiene relaciones y queda embarazada. ¿Qué le dice la madre cuando se entera? Mirá, le dice, yo estoy mal, yo no puedo con mi vida, haz lo que quieras, yo te apoyo, si lo querés tener, lo tenés, si no,
pero decidí vos, 11 años la nena. Lo mismo el novio, por supuesto. La chica decide tenerlo, toma conciencia y decide tenerlo, y hoy en día me dice, es lo mejor que me ha pasado en la vida. No estoy universalizando el caso, puede haber casos dramáticos y mucho peores. ¿Por qué lo digo? Porque esta chica, este bebé, para ella significó un resurgir en su vida personal con la madre depresiva, con un montón de problemas, con la soledad, y la ayudó, sinceramente la ayudó. La atrasó en la carrera, tuvo que dejar el colegio, 1000 cosas en su vida tuvo que cambiar. No estaba madura, tuvo que madurar, tuvo que trabajar, tuvo que limpiar casas, era una familia muy humilde ella, pero sacó al chico adelante. Son historias que pueden no ser iguales en todos los casos, pero bueno, son historias en donde la vida se abrió paso y se le dio una oportunidad a la vida y se abrió paso. Pero bueno, el tema de cuando la madre es muy joven, cuando tiene problemas de salud, cuando no puede mantener un tema económico, los temas económicos son tremendos, y más en este momento en nuestro país. Cuando no puede mantener un hijo, cuando está sola, cuando nadie la apoya. La soledad es una de las causas que más impulsan a las mujeres a decidir por el aborto en todo el mundo. La falta de apoyo del entorno y el tema económico son los dos que más juegan. Cuando el niño tiene algún problema grave en su desarrollo, vamos a ver cómo se trata este tema en el proyecto de ley que vamos a tratar. Estos son algunos de los problemas que tenemos los padres, que nos llevan a pensar muchas veces en un aborto, en la posibilidad de abortar. Pero hay algo que, por más dramática que sea la situación, reconociendo que es dramática y que algo hay que hacer, hay algo que sigue estando y es inamovible, y nosotros no podemos hacer demasiado por evitarlo. Ya hay una vida humana engendrada. Cuando hay una vida humana engendrada, cuando ya hay una vida humana frente a mí, yo no tengo la misma libertad que la que tendría si no hubiera ninguna vida humana. Yo no puedo que empezar a decir guarangadas, gritar, llorar, patalear y todo porque están ustedes. En realidad deberían no hacerlo nunca, pero menos porque están ustedes. Mi libertad se corta un poquito con la presencia de ustedes. Por ahí tengo ganas, no sé, de bostezar, de decir otra cosa, de hablar del partido de fútbol, pero no puedo porque vine a esto y están ustedes. La presencia de ustedes me limita de alguna manera, me encausa. Bueno, lo mismo pasa con todos los seres humanos. Si no hubiera sociedad sería absolutamente libre yo, o todos ustedes, pero la hay. Y entonces mi libertad sufre algunos recortes en aras de la existencia y de los derechos de los demás. Y esto es lo que ocurre. Por eso es importante definir si hay una vida humana dentro del útero de la madre desde el primer momento, porque si la hay, yo no soy tan libre, yo no soy tan libre. Y si hay problemas irremontables en la madre, como sociedad tenemos la obligación de ponernos al lado de ella y ayudarla en todo lo posible para que atraviese ese momento dificilísimo que, no sé, la vida, el destino, sus circunstancias personales, llámenle como quieran, la está haciendo atravesar. Entonces, la verdad entonces es aquí. Tenemos dos personas en juego, dos vidas humanas en juego, la de la madre y la de la niña, del niño. Me sale la niña por una cuestión de deformación, pero la de la madre y la del niño, ¿no? Que está comenzando. Por eso es deber de toda la sociedad cuidar estas dos vidas de la mejor manera posible y no ponernos en una situación de tener que elegir entre una y otra, porque no es así. Siempre el aborto termina con una de esas dos vidas y daña profundamente a la otra. Nos van a decir que no, nos van a decir que hay mujeres que abortaron y no les pasó nada psíquicamente. El síndrome posaborto no está definido por el manual de psiquiatría, este DSM-5 ni 4, pero sí está definido el estrés postraumático. No voy a entrar en ese detalle, pero el síndrome posaborto tiene todos los síntomas del estrés postraumático con la temática del aborto. El no poder ver niños o el querer ver niños desesperadamente, despertarse con pesadillas durante la noche, festejar el cumpleaños del hijo cuando hubiera sido el cumpleaños, no poder ver niños de la edad que tendría ese niño, el dedicarse exclusivamente a cuidar niños para reparar ese aborto, no poder vivir en paz. No poder vivir en paz por el recuerdo de ese niño y de lo que se ha hecho. Por eso también creo, por eso y por otras cosas, que tenemos que ser extremadamente delicados, cuidadosos y cercanos con las mujeres que se han hecho un aborto. Porque es muy doloroso psíquicamente y a veces también entraña un riesgo físico para la salud de la madre, dependiendo de las circunstancias en las que hace ese aborto. Incluso en los abortos en las mejores salas, hay una investigación de Dinamarca, de una universidad de Dinamarca, que dice que
el aborto para la mujer, incluso hecho en las condiciones mejores de legalidad, higiene y profesionalismo, el aborto tiene un poquito más de riesgo para la salud física y para la vida de la mujer que el parto. Es decir, es más peligroso un aborto que un parto para la mujer, en reglas generales, un poco. Entonces, podemos decir entonces que el aborto es una solución posible de considerar si termina con una de las dos vidas que están aquí. Yo lo dejaría a un costado esto y lo trataría de responder al final de este espacio y también con los comentarios que ustedes me hagan. ¿Qué dice nuestra ley? Vamos a un aburrido momento jurídico. ¿Qué dice nuestra ley concretamente sobre el tema de la vida de la concepción? Ustedes saben, seguramente algún abogado o alguien vinculado con las ciencias sociales sabrá, que en nuestra pirámide jurídica el rango más alto, el de más jerarquía, lo ocupa la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es el texto jurídico máximo para nuestro país, que fue reformada en el año 94. En el año 94, la última reforma constitucional, uno de los temas que más se conoció y más importante fue que se agregan a la Constitución, se elevan a rango constitucional algunos tratados internacionales sobre derechos humanos. No eran parte de la Constitución, se discutía antes de la reforma quién estaba primero, si los tratados o la Constitución, los tratados de derechos humanos o la Constitución en el rango. La reforma del 94 zanja esta discusión y dice: determinados tratados de derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución, la misma jerarquía, ni antes ni después la misma jerarquía. ¿Cuáles son estos tratados? En lo que a nosotros nos afecta, dos, pero hay más, ¿no? Pero en lo que a nosotros nos afecta, dos, en cuanto a la definición de vida, ¿no? De dónde comienza el niño. Primero, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención del año 89, un tratado internacional a nivel internacional, firmado por todos los países, prácticamente todos los países del mundo. Creo que Somalia no lo firmó y por supuesto Estados Unidos tampoco lo firmó, porque Estados Unidos, aclaro, no firma ninguno de estos tratados, no se obliga. Pero bueno, nosotros lo firmamos en el año 90, la Convención de los Derechos del Niño, la ratificó el Congreso, la aprobó el Congreso y la ratificó el Poder Ejecutivo. La Convención de los Derechos del Niño, tratado a nivel universal del año 89, en el primer artículo, artículo 1, define niño. Y dice: niño es toda persona hasta los 18 años de edad. Toda persona hasta los 18 años de edad. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? No dice desde cuándo. Dice hasta los 18, pero no dice desde cuándo. Por eso, ¿por qué no dice desde cuándo? Justamente por estas cuestiones de que muchos países que estaban llamados a firmar esta convención tenían aprobado el aborto. Por lo tanto, no es lo mismo definir desde el nacimiento que desde la concepción al niño. Los países que tenían legalizado el aborto trataron de que no se defina desde la concepción. Los países que no querían legalizar el aborto trataron de que se definiera desde la concepción. ¿Cuál fue la solución? No digamos nada y que cada país lo vaya llenando esto según puede hacer una reserva al tratado, una declaración interpretativa al tratado y decir: bueno, mi país, la Argentina, lo va a interpretar así. ¿Qué hizo la Argentina? Lo interpretó. Hizo una declaración interpretativa que decía que en el artículo 1 de la Convención, para la Argentina, niño era desde la concepción hasta los 18 años de edad. Esto está en nuestro bloque de constitucionalidad, está incorporado a nuestra Constitución. Y por eso nosotros decimos, esto fue en el 90, que la vida está protegida en nuestra Constitución desde el momento de la concepción. Pero también hay otro tratado que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es anterior a la Convención de los Derechos del Niño, que dice que en su artículo 4 que se va a proteger la vida, en general, desde el momento de la concepción. Ese en general coloca una ligera sombra de duda, un ligero manto de duda sobre efectivamente desde cuándo se va a proteger la vida, porque en general significa que en particular puede no protegerse. Por eso el Pacto de San José de Costa Rica es más flojo en interpretación, así bien en general protege la vida desde la concepción, tiene ese en general que permite fisuras en la interpretación. No así la Convención de los Derechos del Niño. Hay muchos argumentos que se dan. En el año 2014, la Argentina aprueba el Código Civil y Comercial. Gran batalla
en torno al artículo 19 del Código Civil y Comercial, que era el que define la persona. Define desde cuándo la Argentina va a proteger a la persona humana. Finalmente, el artículo dice desde la concepción. El artículo 19 del actual Código Civil y Comercial, la vida humana es protegida desde la concepción. ¿Cuál es la trampa acá? Yo entiendo concepción, y acá juega mucho el cambio del sentido de las palabras. Yo entiendo concepción, y siempre se entendió hasta hace unos años, desde el momento de la unión del óvulo con el espermatozoide. Sin embargo, en los últimos años, puntualmente en el 2012, hubo una sentencia judicial. Estoy aburriendo con lo jurídico, pero lamento, es muy importante, aquí es un tema jurídico. Desde el 2012 hay fines del 2012 una sentencia judicial del organismo máximo de derechos humanos para América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2012 elabora una sentencia, un fallo. Ustedes saben que a la Corte Interamericana llegan casos contra los países. Yo tengo un problema contra la Argentina porque la Argentina no respeta mis derechos humanos. Hago todas las instancias judiciales en la Argentina, no logro lo que quiero, entonces puedo ir a la Corte Interamericana en un proceso que va primero a otro organismo, que es la Comisión, no importa. Llego a la Corte Interamericana para decirle, señores jueces de la Corte Interamericana, la Argentina no respeta mi derecho al aborto, pónganle. Voy a hacer un juicio a la Argentina. Yo, Inés Frank, el caso se llama, Inés Frank se llamaría, versus República Argentina, por tal tema. Entonces, es un particular, un organismo, un particular que le hace juicio al Estado del cual es parte. Entonces, en el año 2012 la Corte Interamericana tuvo que emitir una sentencia, un fallo, tuvo que fallar contra Costa Rica, en un caso por unos embriones, congela por una fecundación in vitro, y dice en esa sentencia que el término concepción se entiende que es a partir de la implantación del feto, del embrión, ¿sí?, en el óvulo. Entonces, concepción ya, según esa sentencia, lo que dicen estos jueces, sin demasiado fundamento empírico, pero lo que dicen esos jueces es que la concepción ya no es más en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, sino esta unión se produce generalmente en las trompas de falopio y después, como todos ustedes saben, seguramente el embrión viaja por las trompas de falopio y se implanta un tiempito después en el útero. ¿Qué significa que penaliza el aborto? Que la mujer y el médico que abortan, salvo en 2 circunstancias, tienen una pena de cárcel, probablemente, sí es de cárcel la pena. Esas 2 circunstancias en las que el aborto está despenalizado o no, es no punible en nuestro país, aún hoy, desde hace varios años, muchos años ya, son cuando el embarazo es producto de, dice el código textualmente, es producto de la violación o atentado al pudor de una mujer demente o idiota, así lo dice el código, que es de 1921, así que sepan disculpar el vocabulario. Entonces, eso dice el código. Ahí hubo una gran discusión. ¿Es en caso de cualquier violación a cualquier mujer o solamente una mujer demente o idiota cuando el aborto es no punible? Esta discusión en el año 2012 fue zanjada por nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso Fall, que dice, no, cualquier mujer. Y no solamente cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto, sino que, tomen nota de esto, no se exige la denuncia de la violación, la denuncia policial, la denuncia penal, ni la persecución penal, ni el juicio al violador, ni el castigo al violador. O sea, la mujer solo confirmar una declaración jurada en un hospital frente a un médico, se hace acreedora de que le practiquen un aborto si asegura en esa declaración jurada que el aborto es producto de una violación. Ese es el primer caso en que en nuestro país el aborto es no punible, cuando es producto de una violación, con esta interpretación del fallo Fall, cualquier violación y solo con declaración jurada de la mujer. Y el segundo caso, que dice nuestro Código Penal, aún hoy, pero sepan que está en reforma el Código Penal, en cualquier momento se lanza el proceso de reforma, ya se lanzó. Bueno, el segundo caso en que el aborto no es punible es cuando corre peligro la vida o la salud de la madre y ese peligro no puede ser evitado por otros medios. Es decir, cuando corre peligro la salud de la madre, pero puede ser, hay un tratamiento para la madre, no se trataría de esta circunstancia, evidentemente. Pero cuando ese peligro no puede ser evitado por otros medios, nuestro Código Penal dice el aborto no es punible. La mujer ni el médico que practican un aborto, ninguno de los dos son punibles, pueden ser castigados, pueden ser penalizados, quiere decir el aborto. Y después, o sea, tiene una pena el aborto que en el caso de la mujer que aborta es en general, aún hoy, lo que se está revisando, de 1 a 4 años de cárcel. Vale decir que no hay mujeres
prácticamente presas por aborto. En Argentina, que una mujer que aborta no va presa, excepto que aborta en repetidas circunstancias, en circunstancias especiales, porque el juez puede atenuar esa pena, y de hecho la atenúa. Los casos que conocemos, mediáticos, o que nos dicen hay mujeres presas por aborto, Romina Tejerina, por ejemplo, eso no fue un aborto, técnicamente hablando, porque aborto es la eliminación del fruto de la concepción, la eliminación de una persona por nacer antes de nacer. En el caso de Romina Tejerina, como en el caso de Belén en Salta, como en el caso de varias que uno ve en los medios de comunicación, en general se trata de mujeres cuyos bebés nacen, prematuros o no, nacen o porque hayan querido abortar, pero nacen vivos o no, y una vez nacidos la madre los mata. Entonces, eso no es, para nuestro sistema jurídico, no es un aborto porque ya nació, eso es un homicidio calificado por el vínculo, por ser la madre. Por tanto, en muchos de los casos que conocemos es eso, pero como en nuestro país no tenemos la figura del delito de infanticidio que tienen muchos países, directamente es homicidio calificado, por lo cual es grave la pena, pero no es aborto técnicamente hablando. Por eso también claridad en los conceptos y analizar bien el caso de qué me están hablando, qué pasó, para saber de qué se trata. Pero bueno, el aborto tiene una pena, esa pena no se aplica en nuestro país mucho. Por eso muchos quieren derogar el artículo donde se establecen las penas para la mujer. Vamos a ir a eso en un ratito. Hoy todo esto se está discutiendo en el Congreso. ¿Qué se discute? La legalización del aborto hasta la semana 14 en todos los casos. Significa en todos los casos el aborto llamado a voluntad o a petición. Significa que una mujer puede ir antes de la semana 15 de embarazo a cualquier centro de salud y pedir que le practiquen un aborto y nadie tiene por qué preguntarle la razón. No tiene que darla ella tampoco, ni nadie tiene que... El aborto sería un derecho hasta la semana 15, o sea, 14 cumplida, ¿no? El aborto sería un derecho, si se legaliza eso, de toda mujer o persona gestante, como se acostumbra a decir ahora, a la legalización, a la práctica de un aborto hasta la semana 14. Los proyectos que decían antes el Congreso, que venían antes presentados al Congreso, decían el aborto libre hasta la semana 12. Ahora, este año se cambió, el proyecto presenta la semana 14. ¿Por qué se da ese cambio? Porque entre la semana 12 y la semana 14 es cuando se realizan los estudios para detectar el síndrome de Down en una persona por nacer. Entonces, si yo tengo aborto libre hasta la semana 14, me cubre hasta el plazo en que me entero si el niño que llevo en mi panza tiene síndrome de Down o no. Entonces, hasta la semana 14, repito, se trataría de un aborto libre a petición. En otros casos, igual se podría hacer un aborto hasta el final del embarazo, hasta el 9º mes, por 3 causales. Por violación, entendiendo que no hay que hacer ninguna denuncia por el violador, ninguna persecución penal, ningún juicio, nada, no tendría que ir preso ni nada. Entonces, por violación, el aborto podría hacerse hasta el nacimiento, hasta el 9º mes, hasta el fin del embarazo. Peligro para la salud de la madre, y este concepto de salud ya no es entendido que no pueda ser evitado por otros medios el peligro, sino que la salud se entiende como lo entiende la Organización Mundial de la Salud hoy, que es estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social. Entonces, yo para tener un problema de salud puede ser físico, psíquico o social. El físico lo entiendo, el psíquico también. El social se me hace un poquitito más difícil de comprender, pero algunos partidarios del aborto de esta ley me lo han aclarado. Por ejemplo, si la mujer pierde el trabajo, por ejemplo, si la mujer se separa de la pareja o del novio, por ejemplo, si la mujer necesita una oportunidad laboral y no la va a poder tener porque está embarazada. Estos son temas de salud social. En conclusión, si ustedes me preguntan a mí, este proyecto de ley, esta media sanción, ¿qué es lo que sanciona? Sanciona el aborto libre hasta la semana 14 y el aborto libre hasta el final del embarazo en la práctica. De derecho hasta la semana 14, en la práctica y de hecho hasta el final del embarazo. ¿Qué se dice para justificar esta realmente radical ley o proyecto de ley o media sanción del aborto? Porque si se aprobara así, la Argentina sería el país con la ley de aborto más radical y más liberal de todo el mundo. Estaría al nivel de los países que han legalizado el aborto con la mayor virulencia y con la mayor libertad y radicalidad del mundo.
Se dice que como el aborto está prohibido, se hace clandestinamente y muchas mujeres mueren. Hay que legalizarlo para que las mujeres no mueran. Es una tragedia cuando las mujeres mueren, cuando cualquiera muere por cualquier motivo. Vamos a acotar la tragedia, vamos a hablar de las mujeres que mueren por aborto provocado. En general estos casos se dan con abortos, es verdad, hechos ilegalmente. ¿Qué significa hechos ilegalmente? En los casos que han pasado a los medios de comunicación han sido mujeres que se han hecho abortos en sus casas con pastillas de misoprostol que han tenido, como se la dan, la pastilla, se la manda a su casa de vuelta a la chica con las pastillas, se las tiene que colocar en la vagina, no se las tiene que tomar, una cantidad, una dosis de pastillas determinada, y eso provoca contracciones, elimina lo que tenga en el útero, el niño, y esto no está para nada recomendado después del tercer mes, cuando se hace cuando el feto es más grande, suele tener muchísimo más riesgo para la mujer. Incluso así, imagínense un tipo de procedimiento de esta naturaleza, aunque se haga en las primeras semanas o meses del embarazo, es riesgoso para la mujer, y mucho más si se lo hace sola en su casa, en donde no sabe si está bien hecho, si pudo expulsar todo el feto, si quedó una parte, si va a tener una infección, si tiene un sangrado, se le avisa que el sangrado es normal, pero cuando uno sabe si realmente es normal o no, cuando hizo una intervención tan invasiva en su propia intimidad, en su propio cuerpo. Bien, algunos de estos abortos, 31, se deben a mujeres que han hecho esto, que han llegado tarde a un centro de salud, ya con una infección muy avanzada, y que no se ha podido hacer nada y han perdido la vida. Otros son por mala praxis, otros son por otro tipo de aborto en circunstancias precarias. Todo es una tragedia, sinceramente hay que decirlo, todo es tremendo y no queremos que vuelva a pasar esto nunca más en la Argentina. Concretamente, en el 2016 fueron 31 casos dados por el Ministerio de Salud, estas estadísticas con motivo del debate de aborto. 31 casos en todo el país que han muerto en el 2016 por aborto provocado mujeres. Muchos dicen, es que eso es lo que te van a decir, porque el aborto es ilegal y debe haber muchas más muertes maternas por aborto provocado que esas 31 que dice el Ministerio de Salud. Pues suena lógico en principio. Yo no sé si alguno es médico aquí. ¿Hay algún médico aquí presente? Capaz digo una burrada ahora y les pido que cuando termine me la corrijan con toda libertad, me encanta aprender. Me parece un poco extraño que un médico firme un certificado de defunción poniendo una causa falsa. Extraño y peligroso para el médico, porque peligroso grave, o sea, es una falta grave a la profesión firmar eso. De todas maneras, bueno, después me dirán los médicos presentes si suele hacerse o si es algo tan grave considerado para un médico. Espero que no suele hacerse, ¿no? Porque sería un peligro en todos los sentidos. También hay que decir aquí que con esto de las muertes maternas se ha hablado mucho de que la legalización del aborto disminuye las muertes maternas. No es así, no es así. En muchos países donde el aborto está legalizado, la cifra de muertes maternas sigue disparándose. Turquía, Sudáfrica, por ejemplo. En muchos países las muertes maternas bajaron y se mantienen estables y bajaron mucho antes de la legalización del aborto, países de Europa. En muchos países, o gran cantidad de países, no hay aborto aprobado, legalizado, y tienen las tasas de mortalidad materna más bajas de su continente, Irlanda y Polonia, que están en proceso de aprobación, pero sin tener el aborto, teniendo las legislaciones más restrictivas de aborto, han logrado las tasas. Polonia, una tasa de muerte materna cada 100.000, es una de las tasas más bajas de Europa. Irlanda, parecido. En nuestro continente, Chile, que recién legaliza el año pasado, en 3 causales despenaliza el aborto y ya tenía la tasa más baja de mortalidad materna junto con Uruguay, que despenaliza el aborto en el año 2012, no antes. Entonces, evidentemente, además en nuestro mismo país podemos ver que las muertes maternas son muy dispares según la provincia de que estemos hablando. Hay provincias que tienen 0, provincias que tienen mucho más. Entonces uno dice, si la ley es la misma para toda la Argentina, no depende de la ley de aborto que la mortalidad baje o suba, depende de otras circunstancias que cada provincia está manejando como puede. Entonces, ¿qué serán estas circunstancias? Aquí lo que se aplicó en Chile y que hay una investigación muy bien hecha son 2. El mejoramiento de las condiciones de los hospitales, las condiciones neonatales esenciales, las famosas CONE, y también el incremento en el nivel educativo de las mujeres.
no solamente en cuanto a educación sexual, en cuanto a procreación responsable, en cuanto a todo esto, sino también que hay mujeres por ignorancia o por dificultades en los lugares donde viven o en las circunstancias que viven, que llegan a la primera consulta médica en el tercer trimestre. Si no hay problema, está todo bien. Ahora, si hay algún problema en el embarazo y se detecta allí, me da la sensación de que el médico tiene mucho menos margen de acción para maniobrar que si se le detecta al principio del embarazo o en los primeros meses. Entonces, en resumen de esta diapositiva, no es cierto que la legalización del aborto disminuya la mortalidad materna. Si no va acompañado de otras medidas, no disminuye la mortalidad materna. Y hay que decirlo, si en nuestro país se legaliza el aborto, pero no aumenta la educación de las mujeres, ni se mejoran las condiciones de los hospitales, lamentablemente la mortalidad materna va a seguir igual o va a subir, porque el aborto no es el factor determinante en la disminución de la mortalidad materna. Otro argumento, hay 500.000 abortos clandestinos por año en la Argentina, se ha dicho. En la Argentina nacen 700.000 chicos por año. Me están hablando de 500.000 abortos por año, en una cabeza a cabeza casi, de uno por uno, no, un poco menos, pero bueno, no nada despreciable. Entonces me fui a investigar en los países donde tenían aborto legal y la misma cantidad más o menos de nacimientos por año. Por ejemplo, Inglaterra, España, Italia. Lo que dice allí, a todo trapo, con el aborto legal, 200.000 abortos por año en esos países. Entonces, la cifra, lo han hecho en México, lo han hecho en todos los países, la cifra de 500.000 abortos por año es insostenible. Si les contara cómo se hizo ese estudio que termina en el número 500.000, pero no tengo tiempo, después si queda tiempo en las preguntas se lo cuento. Pero es un estudio que se hace de una manera muy poco científica desde el punto de vista del manejo de estadísticas. ¿Qué otra cosa se dice para justificar el aborto? No quiero pasarme, quiero dar un tiempo a intervenciones de ustedes. La mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo. Este argumento se vuelve a escuchar aquí también. Hay que decir que no es el cuerpo de la mujer. Entonces uno le dice y la gente dice, no importa, ya sé, pero igual tiene que poder decidir. No hacen diferencia en general ese tipo de argumentos entre que sea o no el cuerpo de la mujer, pero sin embargo se escucha por ahí. También se dice que son las mujeres pobres las que mueren y que el aborto es una cuestión de discriminación. Habría que verlo, habría que ver en detalles con estadísticas. Mi poca experiencia en el terreno y la experiencia de la gente que conozco que va a trabajar con mujeres en las villas en Buenos Aires es que se puede palpar un respeto y una valoración de la vida de sus hijos y de las personas por nacer, de los niños por nacer, a veces más fuerte que en sectores mucho más acomodados. De hecho, con motivo de este debate de la legalización del aborto, se hizo una encuesta, un sondeo en la Villa 31, en Buenos Aires, la que está en Retiro, frente a Retiro, y el 71% de las mujeres de esa villa estaban en contra del aborto, y solamente menos del 30% a favor del aborto, con lo cual no sé si es un tema de sectores pobres o que son los sectores pobres los que bregan por la legalización del aborto. Y en el debate que hubo en diputados, cuando se abrieron las audiencias públicas y hubo gente que fue a exponer, fue gente de las villas a decir, señores, no nos usen más a los pobres como excusa para legalizar el aborto. Nosotros no queremos el aborto. Puede ser exposiciones aisladas que no representen todo, pero bueno, parecería que muchas veces se recurre demasiado al argumento de los pobres, y no sé si es tan así. Se sostiene que hasta el segundo trimestre del embarazo no habría vida. Evidentemente esto está desmentido por la biología y por la genética, que confirman lo que decíamos al principio, ¿no? También, como no es una persona, se dice que el aborto no está mal. El concepto de persona, decíamos, es un concepto que viene de la teología, la filosofía, el derecho, la psicología, la sociología, podemos ampliar, por las ciencias sociales, básicamente, no de la biología. Pero nuestro derecho, como decíamos al principio, ya zanjó esta cuestión. Toda persona, toda vida humana es persona, y como persona tiene derechos. No hay argumentos para afirmar que el niño por nacer no es persona, al menos en el derecho argentino hoy. No hay argumentos jurídicos. A mí me han dicho en un debate de televisión que no era persona porque no tenía una diputada, quiero decirle, no voy a decir el nombre, que no era persona el niño por nacer porque no tenía DNI, me dijo. No se rían porque me lo dijo una señora diputada.
Otra persona, otra diputada también, en otro debate sobre el aborto, me cansé de decir, es persona, y que me digan, no es persona. Digo, bueno, a ver, le digo, para usted, señora diputada, dígame, está bien, dice que no es persona. ¿Cuándo empieza a ser? En algún momento empieza a ser persona. ¿Cuándo empieza a ser persona? ¿En el nacimiento? No, me dice. Empieza a ser persona cuando la madre establece un vínculo afectivo con ese niño. Entonces yo le contesté, y si mi mamá no me quiere, llevándolo al absurdo, a ver qué me decía, ¿yo no soy persona? Claro que no, me dijo. Claro que no, yo no supe qué contestarle, no supe bueno, le dije, ok, entonces me quedo más tranquila, ya sé que estamos en buenas manos, pero con todo desparpajo, ese tipo de respuestas muy ideologizadas, porque no vamos a discutir cuándo lo vamos a proteger, no importa cuándo es persona, a partir de cuándo lo vamos a proteger, a partir de cuándo nos vamos a ocupar de él, pero bueno. Se dice también que las niñas que quedan embarazadas tienen que poder decidir sobre su futuro, su derecho prima sobre el derecho a la vida de su hijo. No están decidiendo solo sobre su futuro, sino también sobre el de su hijo. Y como decía al principio con Day, una persona en juego, una vida humana en juego, yo ya no tengo la misma libertad que si no la hubiera. Un hijo, seguro que alguno de ustedes es padre o madre, por supuesto, muchos, la mayoría deben serlo. Díganme, piénsenlo, no me contesten. ¿No es un límite un hijo en muchas circunstancias de la vida? Un límite que uno acepta con toda alegría, ¿no? Y con todo gozo, no se lo va a estar reprochando. Pero es un límite para todo. Hasta un perro es un límite tener cuando uno se va a vacaciones. Un hijo es un flor de límite y un gozoso límite, gracias a Dios, ¿no? Pero lo acepta uno con gozo porque ya está. Pero le puedo decir, mira, querido, ahora tengo sueño, no me despiertes de noche, porque la verdad es que estoy muerta, trabajé todo el día. No, le exige al máximo un hijo a los padres, son recontra tiranos, pero los queremos y, no, de verdad, es tremendo. Uno dice, pero no doy más, trabajo para darte de comer y encima tengo que estar toda la noche porque estás enfermo o alzarte porque no te dormís, y nada. Y uno lo hace con toda alegría y está deseando volver a su casa después de trabajar 25.000 horas para alzar en brazos y consolar al niño y jugar con el niño porque lo adora, es decir, porque es un límite que uno... Bendito límite, digamos, si es eso. Bueno, la solución, acá hablando del embarazo adolescente, trasciende la legalización del aborto. Vamos a hablar un poquito después del tema. También está hablando del embarazo resultado de una violación, que es injusto, sería injusto obligar a la mujer a tener al niño. Una violación es un acto de profunda injusticia, desde luego. Y un delito, yo creo que de los peores. Yo creo que tiene una pena más fuerte, más grande que la del homicidio. O está ahí. Es decir, la violación, no tanto, pero sí, tiene una pena alta, la de la violación con todos sus agravantes, ¿no? Que los agravantes que pueda llegar a tener. El problema es que aunque haya una violación realmente allí, sigue habiendo una vida humana en juego. Ya hay algo que no vuelve atrás. O sea, vuelve atrás, se destruye, pero no vuelve atrás. No puedo volver a donde no estaba. No puedo volver al momento en donde mi hijo no había nacido. No puedo volver atrás. Ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esa niña? No lo sé, pero es muy fuerte tomar una decisión de eliminar esa vida. ¿No habrá otras formas de cuidarla, de protegerla? No solo a la niña embarazada, sino cualquier niña, para que no ocurran abusos, cualquier niña o niño, ¿no? Pero en el caso de los embarazos hablamos de niñas. Porque fíjense esto, al menos los casos más mediáticos, pero es lógico pensarlo. Cuando tenemos una niña embarazada, ya sabemos que tenemos un abuso. Es muy difícil estadísticamente, es decir, no es difícil, puede ocurrir, pero no es la mayor parte de los casos que el embarazo producto de una violación ocurre en un rincón oscuro de la calle por un desconocido que me ataca. Está probado, ya se han hecho muchos estudios por lamentables episodios ocurridos en todo el mundo, y se sabe que el 89% por lo menos de las violaciones, o por lo menos entre el 80 y el 90, tirando al 90, de los abusos sexuales sobre menores, el abusador está en el entorno más cercano del menor, donde el niño tiene confianza, por eso logra una relación específica, y que son abusos que se van preparando en el tiempo. No es de golpe, le agarró un raye al adulto y lo violó. Se van preparando en el tiempo y posiblemente sean abusos reiterados en el tiempo que producen un embarazo.
Entonces, no es que no pueda quedar la niña embarazada en la primera relación, sí puede hacerlo, pero en general son abusos sistemáticos. El caso que dio origen a este fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, el caso Fall, que les comentaba recién, una niña embarazada en la provincia de Chubut, abusada por su padrastro, por la pareja de su mamá, reiteradamente, la madre sabía, y cuando queda embarazada recién la madre concurre a un hospital pidiendo un aborto y pone el grito en el cielo. Pero la niña estaba siendo reiteradamente abusada. ¿Cuál es el problema aquí? Que si yo no persigo al violador, si yo no lo pongo en la cárcel o en algún lugar o hago algo, por lo menos una orden de restricción del hogar, lo que sea, ¿qué pasa con esa niña una vez practicado el aborto? ¿A dónde vuelve? Al mismo lugar donde fue abusada. Es la lógica, ¿dónde va a ir? Es su casa, es su mismo entorno, no va a cambiar de lugar. Entonces yo pregunto, ¿a los cuántos abortos le voy a resolver a la niña el problema del abuso? ¿No estoy invisibilizando el problema de los abusos si opto por el aborto sin denunciar al violador? Lo digo como pregunta nada más. A mi sentido común le dice que sí, que yo iría contra el violador. Casos dolorosísimos porque a veces el mismo padre, un hermano, un primo, un amigo, un padrastro, lo que sea. Pero no se puede cerrar los ojos a ese delito. Y mucho menos si estamos condenando a un inocente a pagar el precio de ese delito. Entonces, el problema del embarazo adolescente trasciende, excede la supuesta legalización del aborto. Y acá una acotación y prometo que en 10 minutos voy cerrando, pero acá una acotación. El proyecto, la media sanción que va a discutir el Senado tiene un artículo en donde dice, espero que lo deroguen, que lo saquen, en donde dice, bueno, que la educación es muy importante, que la educación sexual es muy importante para prevenir las situaciones que pueden llevar a un aborto. Perfecto, 100% de acuerdo. Pero el siguiente artículo dice que se va a crear una comisión bicameral, o sea, conformada por senadores y por diputados, para controlar y fiscalizar, a ver qué hacen, qué enseñan los colegios en educación sexual, las escuelas. Y cualquier miembro de la comunidad educativa va a poder denunciar a su escuela ante la comisión bicameral de diputados y senadores si considera que no le están dando bien los contenidos de educación sexual. No solo eso, que está muy bien acompañar, yo no diría controlar, acompañar a las instituciones para que den una educación sexual acorde a lo que se necesita. No tengo ningún problema. A continuación dice, la educación sexual tiene que darse con los parámetros que establece la ley, pero se deben respetar, artículo 20 de la media sanción, se deben respetar las identidades de los pueblos originarios. Punto. O sea, la única identidad específica en cuanto a la sexualidad que va a ser respetada, si se aprueba esto, va a ser la de las comunidades y los pueblos originarios. No tengo nada contra las comunidades y los pueblos originarios. Yo solo les cuento que yo cuando participé en el Ministerio de Educación en la reglamentación de la Ley de Educación Sexual Integral, también se habló de esto, y lo que se discutía era, porque creo que ninguno de nosotros está de acuerdo con el incesto, ¿no? Yo no, por lo menos, que muchas comunidades originarias tienen entre sus prácticas la iniciación sexual de la niña por parte del padre. Esto es incesto. Y que ya se discutía en ese momento en el Ministerio de Educación, había que dejarles con sus prácticas culturales. Bueno, esto es lo que está siendo contemplado aquí, porque si no el incesto es abuso. Es penalizado, abuso intrafamiliar. Bien, ¿qué se puede hacer? De todo, atacar las causas por las cuales las mujeres abortan, dar más apoyo a la madre que quiere tener a su bebé, ayudar económicamente con trabajo, si fuera posible, a los sectores más vulnerables, tomar conciencia de que desde el primer momento estamos frente a una vida humana y después a partir de ahí tratemos de arreglar todo lo que podamos, acompañar y apoyar humanamente a las madres embarazadas, prevenir embarazo adolescente, enseñando a los niños el valor y la importancia de la sexualidad. La sexualidad no es un momento, la sexualidad es algo espectacular que nos define por completo, hay que cuidarlo. Brindar facilidades y posibilidades de todo tipo a las madres adolescentes. De hecho, los proyectos que ahora se está debatiendo en el Senado, este del aborto, junto con 2 proyectos que proponen a que el Estado acompañe con fuerza a las mujeres embarazadas adolescentes que quieren tener a sus hijos. Me parece muy bien. Brindar facilidad, bueno, acompañar a los padres que van a tener un hijo con alguna discapacidad, brindarles todo tipo de ayuda y facilidades. ASDRA, que es la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, fue una de las voces que más fuerte se alzó contra este proyecto de ley, porque estaban queriendo, ahora se modificó un poco, pero no mucho, sigue siendo posible, decir que con una discapacidad como el síndrome de Down, uno podía ser abortado hasta el 9º mes.
Entonces, ¿por qué? Es decir, qué discriminación tremenda y profunda. Ustedes saben que en España, de cada 10 niños con síndrome de Down concebidos, solo nace uno. Y en los países escandinavos no nace ninguno. Tienen 0 nacimiento de niños Down. No sé, a mí seré atrasada, seré lo que quieran. A mí me da un nudo en el estómago y me produce una sensación de injusticia enorme, que por tener este síndrome puedan ser discriminados hasta este punto. Pero bueno. Bueno, y políticas efectivas, obviamente, contra los abusos, el castigo al abusador. Todos podemos hacer algo. Gobiernos, sociedad, familia, escuela, cada uno en su nivel, cada uno de nosotros tiene un rol especial que cumplir. No por nada este tema caló profundo en la sociedad. Los médicos, vamos a hablar ahora de la objeción de conciencia, gran problema de este media sanción. Los médicos han saltado en todo el país legítimamente tocados en sus derechos por esto. Los padres de familia, los ciudadanos comunes, los docentes, todo el mundo está saltando a favor o en contra, con una posición o en otra, pero este debate no nos deja indiferentes, pues nos toca a todos. Y ya que toqué el tema de la objeción de conciencia, me debo haberme acordado antes de haber terminado, quiero decir nada más que esta media sanción, si bien en teoría declama que permite la objeción de conciencia, en la práctica, el médico objetor de conciencia va a tener que anotarse en un registro en el mismo hospital y en el Ministerio de Salud, con lo cual sería un registro, es decir, un listado de objetores de conciencia, es un campo facilísimo para discriminar laboralmente. ¿A quién quiero contratar? ¿A quién quiero ascender? ¿Es objetor de conciencia? Listo, no. Es como hacerme un estudio previo para ver si tengo una enfermedad y si me contratan o no, más o menos. Bueno, esto es esto. Solamente los médicos podrían objetar en conciencia, podrían ser objetores, según esta media sanción. No podría un anestesista, no podría una enfermera, no podría un enfermero, no podría ningún otro, el directivo de la institución no podría tampoco ser objetor de conciencia, con lo cual ya un objetor de conciencia no podría ser directivo de ninguna institución médica. Y por último, un médico que obstaculice un aborto es responsable penalmente. Penalmente significa cárcel, Cuando digo penal es multa o cárcel, multa y cárcel, e inhabilitación de la matrícula, depende del caso. Cuando un médico obstaculiza o dilate un aborto, cuando además dice el proyecto que cuando hay un peligro para la salud de la madre, y salud se entiende como física, psíquica y social, aclaro, aunque sea objetor de conciencia, el médico lo tiene que hacer, el aborto. Y además prohíbe finalmente la objeción de conciencia institucional o de ideario. Significa que no puede haber un hospital, un centro de salud que en bloque se declare objetor de conciencia. Este es el problema que están teniendo en Chile en este momento con la ley del aborto aprobada el año pasado y que tuvieron en Uruguay y ganaron los médicos ante la justicia para que se reconozca la objeción de conciencia más plena. Y en Chile están peleando por la objeción de conciencia institucional. El Hospital de la Universidad Católica de Chile, por ejemplo, ya ha dicho que no va a hacer aborto. Tengo entendido que en la Argentina ya hay hospitales completos que han dicho, clínicas completas que han dicho acá, 0 aborto, acá no hacemos aborto. Vamos a ver cómo esto se sostiene en el tiempo. Pero bueno, si hay algún médico, cuidado, y si es ginecólogo o obstetra, peor todavía, porque la persecución de este proyecto contra los médicos es burda y muy, muy violenta. Está con cárcel, diría yo. No diría yo, está. Creo que es el artículo 17 del proyecto. Bueno, acá simplemente una estadística, las mujeres no quieren abortar, esto es una investigación realizada en Chile, solamente el 11% de las mujeres que se someten a una situación de tentación de aborto abortarían sí o sí, incluso si se les solucionara sus problemas. La mayoría si se les resuelve, si deja de tener coerción familiar, si las parejas dejan de amenazar con abandonarlas, si no les echan del trabajo, etcétera, etcétera, tienen a su bebé. Quieren tener a su bebé. Yo igual les dejo este power, está acá, no sé si tienen los mails de todos, pero bueno, pueden pedirlo. La presión es la principal causa que lleva a considerar el aborto. Y ya hablamos acá del embarazo proveniente de violación y adolescente. No propone nada el proyecto de esto, solamente fiscalizar la educación sexual en las escuelas. Y por último, y ya con esto dejo un espacio abierto para preguntas, las muertes maternas se pueden evitar. Lo dije, pero quiero terminar con esto. La mortalidad materna no se resuelve legalizando el aborto. Se resuelve a través de otras prácticas, de otras situaciones que requieren una mayor inversión, requieren una política pública en serio, porque hay que decirlo, el aborto es la muerte de las políticas públicas para la mujer. El aborto es el fracaso
de las políticas públicas para la mujer, la legalización del aborto. Entonces, las muertes maternas se pueden evitar, tenemos que volver a reivindicar y a pedir y exigir a nuestros gobiernos políticas públicas realmente para la mujer, que le solucionen sus problemas y no que la devuelvan a las casas de sus violadores, que la devuelvan a su ambiente de pobreza después de hacerles un aborto, porque eso no es resolverle los problemas. Esperemos que esta ley, nuestros legisladores tengan la suficiente lucidez como para darse cuenta de lo que está en juego aquí. Ya desde que el debate haya sido tan acelerado me parece una cosa muy sintomática y muy peligrosa. Esperemos que puedan pensar y votar en conciencia sobre todo. Sé que muchos piensan que esto atenta contra la vida y que esta ley no debe aprobarse. Vamos a ver, esperemos que puedan sostener su voto el 8 de agosto, cuando tengan que votar en el Congreso. Y bueno, y a mí, antes de escuchar preguntas y comentarios que son por escrito, ya los hemos dicho varias veces, así que si quieren ir escribiendo, con todo gusto, solo me quedaría agradecerles la atención. Sé que es difícil estar 1 hora y media con la atención fija en una persona que aburridamente habla, así que les agradezco la virtud y la paciencia, y si alguno no comparte, que es perfectamente legítimo, plenamente dispuesto a escucharlo y plenamente respetuoso de la opinión que cada uno pueda tener en este tema, porque entiendo que es un tema sumamente íntimo y personal. Bueno, muchas gracias y espero preguntas si quieren.